Ok, bienvenidos chicos a su clase de inglés. Nuevamente nos encontramos por este medio virtual para que no haya ningún tipo de problemas con el inglés. Aquí tenemos entonces Comparative and Superlatives. Un pequeño resumen y un pequeño también de reforzamiento para que no haya ningún tipo, ya los mencioné, de problemas con este tema. Vamos a prepararnos muy bien para la semana de examen que se acerca y recordar también que al final del video estoy explicando paso a paso qué es lo que tenemos que realizar en nuestra hoja de aplicación para poder practicar sobre todo. Ok, vamos a iniciar entonces Comparative and Superlative, ya lo hemos visto, pero vamos a mencionar otros ejemplos y vamos a reforzar este punto. Ok, let's start Comparative and Superlative. Quedar muy en claro que Comparative and Superlative afecta netamente y solamente a los adjetivos. Esto es muy importante saberlo porque he visto algunos ejemplos por ahí que lo utilizan verbos, utilizan otras cosas y no. Lo único que tenemos que utilizar aquí o que podemos hacer la gramática, realizarle la gramática de comparative and superlatives, solo son a los adjetivos. Ok, vamos a iniciar entonces con, por ejemplo, comparative. Nos dice, comparative is normally used if you want to compare two things, people, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, y nos utilizamos para poder comparar dos cosas. Y es lo que yo vuelvo a repetir nuevamente. Dentro de una oración utilizando comparatives, siempre hay dos objetos, dos sujetos. ¿Ok? Como por ejemplo tenemos he's taller than me. My car is cheaper than your car. ¿Ves? Ahí tenemos my car y tenemos your car. Entonces tenemos ahí dos justamente cars que se van a comparar y el adjetivo que tenemos aquí es justamente cheap, que le vamos a agregar la R para que funcione la gramática del comparative y quede como cheaper. Recordar que al adjetivo se le aumenta la ER siempre y cuando sea menor a dos sílabas. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos y colocamos el than, que es en este caso el conector que me va a ayudar a comparar ambos objetos. ¿Ok? Y tenemos algunos ejemplos aquí, como tenemos big, bigger, hot, hotter, thin, thinner, fat, fatter, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? ¿Por qué aquí se repite la letra? Nos dice qué cosa. Si el adjetivo termina en una vocal más consonante, yo tengo que, por gramática, aumentarle una consonante más antes de agregarle la ER, como es el ejemplo de big, hot, thin, fat. ¿Ok? Ahí tenemos los ejemplos. ¿Y qué pasa? Cuando el adjetivo termina en Y, este se cambia por I latina y le agregamos la ER como ejemplos de happy, funny, easy, ugly. Entonces, de esta manera tenemos los adjetivos que tenemos que agregar. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar aquí. ¿Y qué pasa con otros adjetivos que son irregulares? Como por ejemplo, good, bad, far, little, more. Entonces, cuando son estos irregulares, estos van a cambiar de una manera diferente, justamente por eso son irregulares. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos better, tenemos worse, tenemos less, tenemos much y tenemos farther. Entonces, no vayamos a colocar y cometer el error de poner gooder, por ejemplo. No, no existe esa palabra. Hay que colocarle y colocarle better de esa manera. ¿Ok? Otro punto importante es que cuando los adjetivos superan las dos sílabas, estos tienen que agregarse more y ya se deja tal cual está. Ejemplos como beautiful, como vemos aquí, el ejemplo muy claro. María is more beautiful than Jennifer. Y tenemos otro ejemplo con interesting, ¿no? This book is more interesting than that book. Entonces, de esta manera tenemos que agregarle si es que es mayor a dos sílabas. ¿Ok? Next. Ahora vamos con los superlatives. Así como los comparativos se agregaba la ER, a los superlatives le tenemos que agregar el artículo de, THE o da, y en la finalización de EST. De esta manera. Por ejemplo, tenemos ahí, red car is the fastest. ¿Ok? Dinosaur is the tallest.
Entonces, de esta manera, aquí ya no tenemos dos objetos. Justamente el superlative va a elegir simplemente uno porque es el que es el mejor, ¿no? Es lo más del adjetivo que yo coloque. Si coloco alto, entonces es el más alto. Si coloco rápido, es el más rápido. Si coloco inteligente, es el más inteligente. Entonces, es el nivel top del adjetivo que yo le voy a colocar. Y es por eso que es necesario simplemente uno. Ya no estamos comparando, simplemente lo estamos resaltando. ¿Ok? Entonces vamos a tener otros ejemplos, como por ejemplo los irregulares que ya conocemos. Los irregulares que conocemos, recordar que no existe goodest, ¿no? Así como si no existía gooder, no existe goodest, ¿no? Aquí tenemos best, tenemos the bad, tenemos worse, the far tenemos farther, the little tenemos least. Entonces, de esta manera son irregulares. Y la misma regla para cuando son mayores a dos sílabas. Cuando son mayores a dos sílabas, tenemos que colocar la palabra most, ¿ok? Y quedaría, pues, ¿no? Como el ejemplo de intelligent o beautiful que dice, he is the most intelligent student in the class y she is the most beautiful girl in the world. ¿Ok? Entonces, tenemos ahí los ejemplos donde se agrega, como se agregaba more, ahora se agrega most. Y es importante justamente saberlo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué tenemos que realizar en nuestra hoja de aplicación, chicos, para que no haya ningún tipo de confusión. Y tenemos aquí justamente comparative and superlative. Lo que tenemos que hacer justamente es simplemente completar las oraciones. Hay que completar las oraciones. Aquí nos dice con la forma comparativa. La número 1 es con la forma comparativa y la número 2 es con la forma superlativa. Entonces, recordemos que estos no son verbos, son adjetivos. Entonces, tenemos que colocarlo de la manera correcta y ver si cumple cuál de las reglas para agregarle la ER en comparativo o more, o agregarle la EST o el most. ¿Ok? Luego, finalmente, en actividad número 3, tenemos write the sentences in the correct order, donde tenemos que colocar en orden las oraciones para que tengan sentido. ¿Ok? Colocamos en orden las oraciones. Esta actividad, la actividad número 3, recomiendo hacerlo en el cuaderno para que no quedemos con problemas en el espacio y lo ordenamos en nuestro cuaderno. Finalmente, completamos la tabla para colocarlo y completar los adjetivos que están justamente aquí. ¿Ok? Entonces vamos a completar aquí con el adjetivo normalito, en su forma normal, luego en comparativo y luego superlativo. ¿Ok? Como pide justamente la tabla. ¿Ok, guys? So, that's all for this class. Thank you very much. Yo sé que lo van a hacer muy, muy, muy bien. Por favor, chequear bien los adjetivos para que no haya problemas. Y nos vemos en la próxima clase. Bye, bye.